Brekermatic. El control termorregulador CTP721 es un dispositivo diseñado para controlar la temperatura de cámaras refrigeradas, muebles refrigerados, vitrinas, cavas, etc. Es ideal para el control de aplicaciones de baja temperatura que requieren el uso de elementos de descongelación mediante resistencia eléctrica para mantener los evaporadores libres de hielo. El control de temperatura programable CTP721 es un termostato inteligente con precisión decimal tanto en la pantalla como en los parámetros de programación y está diseñado para proteger a su equipo de refrigeración contra alto y bajo voltaje. Además, es termómetro digital. Muestra alarmas visuales cuando se detectan fallas de voltaje o temperatura. Protege al compresor contra ciclos cortos de refrigeración y además se pueden programar ciclos de descongelación a través de resistencia eléctrica, dándole un mayor rendimiento a su equipo, reduciendo el consumo eléctrico y alargando la vida del mismo. Controles de temperatura programable Brekermatic. La temperatura óptima y precisa que su producto exige. Al elegir el control de temperatura programable CTP721, usted obtiene un control de temperatura multivoltaje, ya que cada uno de los modelos trabajan con un rango de voltaje que va de 80 voltios como mínimo y 260 voltios como máximo. Si necesita trabajar con equipos para 12 voltios o 24 voltios, solicítelos bajo pedido. El CTP721 incluye un control de temperatura programable, guía de uso y programación que incluye el cupón de garantía válido por un año, un sensor de 1.50 metros de longitud, 2 piezas deslizantes laterales, una cubierta trasera con tornillo que cubre la bornera de conexión. También hay disponible bajo pedido sensores de temperatura de 3.50 metros. En aquellos casos donde se requiera mayor longitud, simplemente corte y empalme el nuevo cable con la longitud deseada, siempre y cuando no exceda 9 metros de longitud. A continuación vamos a ver cómo instalar el controlador. Común para todos los modelos de la serie 700. Debemos preparar el controlador para su instalación. Procedemos a retirar el tornillo que sujeta la tapa trasera que cubre la bornera de conexión. Insertamos el controlador en el lugar destinado para el mismo. Preferiblemente elija un lugar seco, libre de humedad, evitando la intemperie y la caída de agua al equipo. Esta fijación se puede hacer antes o después de efectuar las conexiones eléctricas, dependiendo si una vez fijado el equipo se tiene fácil acceso a los cables, bornera de conexión y colocación de la tapa de protección de la bornera. Si la fijación se hace después de realizar las conexiones eléctricas, entonces se debe prever que los cables deben pasar a través del lugar de fijación del controlador antes de conectarlos a la bornera. Adicionalmente existe como un accesorio una base de montaje, la cual incluye 2 interruptores de 10 amperios que permiten encender o apagar otros componentes del equipo de refrigeración como por ejemplo la iluminación u otros componentes. Conexiones eléctricas del controlador. Para utilizar el controlador debemos hacer las conexiones de cada uno de los componentes de nuestro equipo de refrigeración y conectar la alimentación del mismo. Como ya hemos visto, el controlador cuenta con una bornera de conexión en la parte posterior y una tapa de protección. Una vez que hemos retirado la tapa de protección que cubre la bornera de conexiones, retirando el tornillo de fijación, ya podemos tener acceso a la bornera de conexiones. Todos los controladores tienen el diagrama de conexiones adyacente a la bornera de conexiones. En este diagrama de conexiones podemos identificar el modelo del controlador, sus especificaciones eléctricas, así como los diferentes componentes que se deben conectar al mismo y las corrientes máximas permitidas. Es importante verificar que tanto el voltaje de alimentación como los consumos de cada uno de los componentes a conectar se encuentren dentro de las especificaciones del controlador. Primero, conectemos el sensor de temperatura de ambiente en los terminales correspondiente a los terminales 7 y 8. Segundo, conectemos el cable de alimentación del controlador, que corresponde en este modelo a los terminales 5 y 6. Hay que asegurarnos antes que los cables de alimentación no estén energizados y entonces conectarlos en los terminales correspondientes. Tercero, conexiones de los componentes del equipo de refrigeración. Conexión de cable de línea. Se debe conectar al terminal 4 una línea viva L
Se debe conectar al terminal 1 el cable que irá conectado al compresor. Conexión del ventilador. Se debe conectar al terminal 2 el cable que irá conectado al ventilador. Por último, al terminal número 3 conectaremos un cable que va a la resistencia de deshielo. Como usted sabe, todos los componentes a conectar, compresor, ventilador y resistencia de deshielo, poseen al menos 2 cables cada uno. Uno debe estar conectado a la salida correspondiente del control, como acabamos de hacer. El otro cable debe conectarse al común del equipo de refrigeración. Es importante que para las conexiones de los componentes utilice un cable del calibre adecuado para manejar la corriente de cada componente. En el caso del cable conectado a la terminal 4, debe manejar la suma de las corrientes del compresor y ventilador. Cuarto, revisemos que hemos efectuado todas las conexiones correctamente antes de energizar el control y que las conexiones están debidamente apretadas. Luego procederemos a colocar la tapa trasera de protección de la bornera de conexión. Con esto hemos concluido la instalación del equipo y está listo para ser utilizado. Le recomendamos ver los videos relativos a la programación de estos controles de temperatura en los siguientes videos. Para mayor información visite nuestra página web www.brekermatic.com. Y si deseas recibir información adicional de Brekermatic, por favor haz clic en el botón suscribirse para que estés al día con nuestros productos.